empezar, que nos empecemos riendo. Es que claro, también es mi primera vez entrevistando. Vamos a fluir y ya después hacemos Sí. lo que tenga que ser. Bueno, ¿quién es Vamos pasándolo bien. ¿Sabes? Porque si no, nos vamos a pensar las dos. Tú vas haciendo y yo estoy respondiendo lo que sea y luego ya lo montamos, ¿no? Sí. Estamos probando, estamos jugando. Esto es un pasito y ya está. ¿Quién es Mercedes? ¿Qué te ha traído? Dios mío. Que será. No, espérate. Es que no sé cómo expresarlo. Di lo que sea, da igual. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y tú de quién eres? ¿Y qué hacéis? ¿Quién es? Siempre que te has metido en la fuente. ¿Quién eres tú y qué haces ahí metido en una fuente? Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, una buena pregunta. Aún estoy descubriendo quién soy. A nivel personal, una persona muy apasionada, con muchas ganas de aprender, de compartir y con un propósito claro que es ayudar a que las personas consigan su propósito de vida a través de mi acompañamiento y de una forma que siempre sea práctica, sencilla, con sentido del humor y con mucha motivación. Y bueno, mezclado creo que lo personal con lo profesional. Y a nivel profesional, bueno, pues soy una persona que lleva ya casi de 25 años de investigación a través de diferentes ciencias, formaciones, máster, filosofía, experiencias personales, investigando esta vida, investigando esta aventura, investigando cómo ser mi mejor versión para ser feliz, principalmente, para encontrarme bien conmigo misma. Y en el camino me he dado cuenta que esa es la respuesta acertada. No es un camino fácil, pero es un camino apasionante si te gusta aprender, si te gusta desarrollarte y si descubres la importancia que tiene el autoconocimiento en lo que es el poder personal, ¿no? Al final estamos aquí para ser nosotros, entonces siento que debería ser nuestro propósito de vida, el conocernos, el camino del desarrollo, el autoconocimiento y el desarrollo personal, y ese bien es un bien mayor para nosotros y para todos. Entonces creo que tanto la Mercedes personal como la Mercedes profesional se unifican en una pasión por ese conocimiento y desarrollo, y que sea algo que podamos vivirlo desde la mayor naturalidad posible. ¿Cuándo te diste cuenta de que querías compartirlo con el mundo? Desde chiquitita. Como sería mi tierra, de chiquitita. Desde niña observaba mucho, tenía una gran empatía no sabía que era empatía obviamente cuando era niña, pero sí que tenía una gran empatía a la hora de conectar con la necesidad de los demás. Y me hacía feliz, hacer feliz a los demás. Sentía que era lo más importante, que teníamos que ser felices, que teníamos que jugar, reír y que todo fuera fácil, ¿no? Entonces ahí ya me di cuenta que era diferente, y no solo porque ya yo me sentía diferente, sino que veía que también los demás me veían así, por ese humor, por esa capacidad de jugar, de tratar siempre de, haciendo un poco la payasa, pero de hacer la vida más fácil o más divertida. Y poco a poco pues me fui dando cuenta que cada vez era más importante para mí, empezando por mi familia y luego por mis amigos y luego por los lugares donde ya me iba desarrollando, encontrando a nivel profesional. Nunca pensé que me iba a dedicar a esto, aunque al principio mis amigos sí me decían, tú eres como la psicóloga del grupo, siempre nos comprendes a todos y siempre nos ayudas y tienes como esa palabra que hace que nos sintamos mejor. Y la verdad es que llegó un día en que me di cuenta de que verdaderamente era el camino que me hacía feliz, porque ya lo hacía de forma natural, pero a medida que fui desarrollándome, fui entendiendo la importancia que tenía este camino, me daba cuenta lo útil que era para mí y lo útil que resultaba en algunos momentos poder compartirlo con otras personas para dar como ese aliento, o esa herramienta o esa motivación o ese enfoque para quizás poder tomar lo mejor de la situación. Pues ahí me di cuenta que innegablemente era lo que más me gustaba, lo que me hacía feliz, y que poder aprenderlo y desarrollarlo hacía que fuera más fácil para todos. Entonces fui como cada vez como empeñándome más, como tomándomelo más en serio, hasta que llegó un día que
lo empecé a compaginar. Al principio lo haces como de forma natural, como iba compaginando con otros trabajos y siempre hacía como un servicio gratuito, porque también sentía que era algo que se ayudaba, que cómo no ofrecerlo. Y luego el mismo camino te enseña que todo tiene un valor, que todo tiene un equilibrio, tiene armonía, no solo nuestro ser, sino en todo lo que hacemos y cómo lo intercambiamos. Y ahí entonces me di cuenta que si me quería dedicar a ello, vivir de ello, puesto que me hacía feliz y hacía el bien a otros, pues había que ponerle un valor, y ya me fui como introduciendo y viendo que, mirando hacia atrás, pues había estudiado lo infinito, ¿no? Y que también era merecedero y honesto por mi parte darle ese valor a todo ese trabajo que realmente estaba consiguiendo como unos grandes resultados, y era como, pues mira, no me he dado cuenta que había estudiado tanto y que hacía tanto y que tenía un valor tan considerable para mí y para aquellos que con su gratitud me lo hacían reconocer. Entonces nada, terminé dándome cuenta que ese era mi propósito de vida, y lo fui afinando hasta encontrar la herramienta de todas esas que había usado en el camino para aprender y desarrollarme, a cuál era con la que más me identificaba, que ahí sentí que eso sí que era totalmente definir mi propósito de vida, y lo conseguí, y desde entonces me di cuenta que mi vida ya tomó un mayor rango de bienestar y de abundancia también, porque ya era como una resonancia de un autorreconocimiento, pero también de liderar algo con lo que me sentía verdaderamente identificada y agradecida. Dirías que este es tu Ikigai, ¿no? Es tu propósito de vida, aquello por lo que realmente Sí. todo el mundo quiere encontrar. Tú ya lo tienes. Sí, hoy puedo decir con mucha ilusión todavía, con los ojos todavía abiertos de la sorpresa y de la gratitud, de sí, he conseguido lo que siento que mi corazón anhelaba con toda su alma, que era sentir que el propósito de vida es la respuesta a nuestra autorrealización personal. Porque como personas necesitamos el autoconocimiento para sentir esa plenitud. Pero una vez que sentimos que sabemos quiénes somos, aunque nunca se deja de aprender, pero al menos ya un nivel de conciencia que te permite respetarte, poner esos límites, tener esa vida más sana, más equilibrada contigo mismo y con tu entorno, pues obviamente el propósito es como la amplificación de ese estado, ¿no?, de conciencia. Y siento que es súper importante que las personas puedan alcanzarlo, porque sería completar de verdad tu experiencia en la vida. Si no, siento que es más importante obviamente conocerse, porque es lo que te va a permitir sentirte en paz contigo mismo y sentir esa libertad y esa esencia del ser en su estado más puro. Pero el propósito es lo que amplifica tu experiencia, lo que te da la posibilidad de experimentarlo a un nivel mayor, y viendo esos resultados de lo que significa para ti y cómo eso contribuye a los otros, ¿no? Y de hecho venimos a eso, venimos a contribuirnos unos con otros en ese equilibrio de dar y recibir aquello que más amamos y que más nos completa, y al compartirlo pues obviamente te llena, ¿no?, de autorreconocimiento, que a veces siento que lo buscamos tanto fuera, que es porque todavía no hemos encontrado esa plenitud del ser junto con su propósito de vida, que es como en vez de la media manzana, hoy la media naranja es tu plenitud en ti. Sí. ¿Y en qué momento crees que has reconocido ese propósito? ¿En qué momento lo identificarías como uno solo, o crees que hay mucho en la vida? Bueno, buena pregunta. Creo que hay el propósito de tu alma es uno, es lo que tú has venido a hacer y a compartir desde tu sabiduría y tu esencia. Y cada uno, por eso tenemos una huella, ¿no? Es como algo intrínseco, genuino, es nuestra autenticidad más innata. Pero sí que es cierto que con todos los manjares, las experiencias, las posibilidades que tenemos, sí que pueden haber muchos tipos de propósitos en diferentes áreas de nuestra vida. Yo estoy hablando más al vocacional, el que contribuye a la sociedad, a la humanidad, a seguir creando ese tejido universal, ¿no?,
de contribución, como la naturaleza, ¿no? Va aportándonos pues todo eso que vamos necesitando, ¿no? Para los árboles, el oxígeno, el agua, ¿no? Cada parte de la naturaleza forma una parte del equilibrio y del desarrollo, pues el humano también viene a contribuir con su vocación más innata, pero sí que luego pues obviamente nos vamos marcando como pequeñitas metas, pequeñitos propósitos que yo creo que aunan a ese vocacional, pero van como forjando el camino, ¿no? También de pequeñitas metas para amplificar la experiencia, que al final es una amplificación de tu esencia hacia tu propósito de vida, hacia tu compartir desde otros lugares con otros, porque al final esos pequeños propósitos también te permiten conocer a otras personas, vivir otras experiencias, redefinirte más, y eso contribuye a tu esencia, contribuye a tu desarrollo, contribuye a lo que otros también toman y reciben y tú de ellos, y va amplificándonos más este estado de libertad y de esencia genuina, sí. Si hay algo que pudieras decirle a tu niña, ¿qué sería? ¡Cliché! ¡Ah! Respira, respira, respira. Me emociona porque esa niña es la que ha hecho que yo esté aquí, que sea quien soy. Confundimos muchas veces nuestro deseo innato con no reconocer a ese niño interior. Ese niño interior es el que te permite no rendirte nunca, el que no deja de tener ilusión, el que no deja de querer conseguir objetivos, porque realmente para ese niño o niña interior la vida es un juego, entonces es como una gincana. ¿Dónde está el juego para poder lograr alcanzarlo, ¿no? Y la verdad es que ha sido un gran trabajo, el cual también tengo que reconocer que no ha sido fácil porque, bueno, no me gusta usar la palabra por desgracia, pero hay que reconocer que esta sociedad todavía está muy atrasada y sigue como de cierta forma condicionando ese desarrollo, esa libertad personal, porque no es normal que nos educan igual y quieran que todos tengamos el mismo tipo de vida y hagamos las mismas cosas y tengamos todos el mismo estereotipo a seguir, cuando somos todos tan diferentes y hay tantos tipos de música, hay tantos tipos de sabores como para que todos seamos iguales. Y esos niños necesitan esa escucha interna y esa libertad para ser ellos mismos, expresarse y poder definirse mucho antes. No necesitar a lo mejor tanto recorrido para tener que llegar a conocerte y llegar a liderar tu corazón como merita. Pero gracias a que esos niños están tan innatos, ¿no? Que es el niño, el adulto y el observador, ¿no? Que es el mediador, ¿no? Y el que va como el niño es el que pulsa el impulso y el adulto es el que lo camina y lo madura para que sea un camino seguro y un camino también como enfocado y ordenado. Pero yo agradecería todo a mi niña interior y se lo sigo agradeciendo, y lo más importante es que siga riéndose siempre, que nunca pierda el sentido del humor, pase lo que pase. Las ganas y la ilusión, yo creo que es imposible. Yo creo que yo seré como la bolita del Titanic esta, que hasta el último día estará todavía flipando un poco con la vida y con toda la magia que hay en ella. Y se lo debo a mi niña, sí. La adulta solo ha hecho ordenar, integrar y respetar la información que ella traía para compartir. Sí. ¿Te consideras digamos, despierta en conciencia de pequeña? Sí. Y eso te ha sido retador, imagino. Eso ha sido un desafío. Un reto, no, eso ha sido un desafío. El challenge más grande de mi vida. Sí, porque yo soy un PAS, una persona altamente sensible, y ya eso hace que tu sensibilidad, que tu percepción sea realmente muy amplificada. Entonces, si no te educan o te explican o te enseñan un poco a entender esa inteligencia emocional, por eso me dedico a la inteligencia emocional, que me di cuenta que es algo que todos tenemos, solo que a veces no hemos desarrollado lo suficiente y que tampoco nos ayudan a ello. Obviamente puedes tener una gran sensibilidad y una gran empatía, pero claro, es una odisea, porque si ya de por sí no nos enseñan y los otros
tampoco saben reconocer la suya, a pesar de tus habilidades, pues siempre va a ser una confusión, ¿no? A la hora de desarrollarte, porque tú percibes a unos niveles que a lo mejor las otras personas van un poquito más despacio, pero tú crees que ellos entienden igual que tú y que tienen a lo mejor esa misma velocidad. Y no es que tú creas que tú eres más rápida, es que tú tampoco sabes que eres más rápida, solo que tienes una capacidad de entender. Sí, yo a veces sabía cosas que iban a pasar, o intuía la intuición mucho más desarrollada, sabía que esa persona estaba triste aunque no lo dijera, a unos niveles que, claro, te condicionan mucho, porque es como negar una realidad. Y al final un niño vive condicionado por el entorno que dice cómo el padre o la madre piensa, cree o dice cómo las cosas en base a las reglas, normas de casa, del cole, pero tú sientes que está pasando otras cosas. Y si ya de por sí todos tenemos un mundo interior que descubrir y el que caminar, si además tú tienes unas percepciones que te están como poniendo en una cierta alerta, porque al final se vive como una alerta cuando no es comprendido como algo natural. Sí. Ha sido duro, pero también abogo a que cuando nos damos cuenta que esos challenges y esos desafíos luego se convierten en grandes regalos, como para mí ahora mi propósito de vida, ¿ha merecido la pena? Sí. ¿Repetiría? Sí. Repetiría. Espera que bebo agua. Sí, repetiría porque merece la pena. Pero no ha sido fácil, pero bueno, ahora para mis clientes lo hago muy fácil. Lo hago muy divertido, práctico, sé ayudarles a salir de ese momento de sentir ellos mismos esa incomprensión en sus propias vidas y darse cuenta que alguien tiene esa capacidad de poder sentirles y poder poner en palabras lo que a veces ellos no se atreven o no saben apenas reconocer porque no han tenido tampoco ese apoyo o esa guía. Pues te devuelve mucha devolución de todos esos momentos que no pudieron ser fáciles para mí, pero que ahora lo son para otro, entonces compensa, ¿sí? Porque voy recuperando partes de mí a la vez que voy viendo que hay mosquitos, ¿eh? En verano hay mosquitos, el 21 de junio. Entonces merece la pena siempre, siempre, sí. ¿Y cuál es la herramienta que más te ha ayudado a tener esa inteligencia emocional, a reconocerte? Para mí las dos palabras bueno, tres. El humor, no solo porque soy andaluza, es que es necesario para esta vida. La motivación, el encontrar siempre, bueno, soy una persona muy entusiasta, entonces creo que todo lo conecto con el juego y el humor y eso me ayuda a que sea como mi motor motivacional para verlo todo como eso, como una gincana, donde está el juego, donde está la respuesta, donde está el descubrimiento. Soy una persona que me gusta mucho aprender, entonces es como que siempre estoy como con la ilusión de que siempre hay una oportunidad de aprender algo nuevo y lo vivo siempre como muchos efectos sorpresa, ¿no? A veces incluso me pasa con gente que me está enseñando algo y yo y lo vivo con tanta emoción, emotividad, que las personas me dicen, a lo mejor es algo muy básico, ¿no? Pero eso a mí me ha permitido no desfallecer en el camino, no rendirme nunca, darme siempre una oportunidad, aunque a veces haya sido también muy exigente conmigo y dura, que también es eso al final. Aprendemos a ser más amables con nosotros, por eso es una de las cosas que también enseño, la importancia de cómo nos tratamos para poder desarrollarnos en la vida, porque no nacemos aprendiendo, aunque sí nacemos con mucha autenticidad y mucha sabiduría, pero no bien gestionada, pues al final se convierte como en nuestros como impedimentos, ¿no? Como nuestros límites. Entonces yo diría humor, entusiasmo y mucho. Y háblanos de la rueda medicinal, que para alguien que no sepa nada acerca de mi propósito de vida. Bueno, mi propósito de vida es la inteligencia emocional, que la enfoco o diría
la traduzco como la cualidad más poderosa de nuestra tecnología biológica, ¿no? Estamos ocupando un cuerpo, un avatar que nos permite disfrutar de esta experiencia, entonces esa inteligencia, esa tecnología nos permite estar mucho más conectados con nosotros, con la naturaleza, con las otras personas, y entonces como tener una maquinaria impresionante, ¿no? Para poder estar disfrutando con una precisión todo y de una forma muy sincronizada y como muy ordenada. De todo lo que he estudiado, que obviamente ha sumado mucho en mi camino, yo tenía desde niña como mucho afán con los abuelos, y no entendía entonces que sí que me he criado con mis dos abuelas, con las que más, y me encantaba escuchar sus historias y como ellas contaban siempre como con los típicos dichos, las típicas historias que te van contando un poco la experiencia de la vida, ¿no? Y siempre era de todos los nietos las que me quedaba ahí, sentada escuchando siempre esas historias, porque veía como qué manera más interesante de aprender, ¿no? Viendo cómo eso te transmitía una sabiduría como ancestral, ¿no? O legendaria. Y luego me di cuenta que viajando por el mundo, pues había muchas culturas antiguas, que existían estas personas mayores que eran los que cultivaban y guardaban esta sabiduría para seguir transmitiéndola en esa conexión con la naturaleza, con las plantas originarias que permitían que nos sanáramos de una forma natural, la conexión con los animales y también entender el tiempo, y con la gente del campo que entiende más de la lluvia, de cómo cambian las cosechas. Entonces había siempre ahí como una sabiduría que a mí me llamaba, pero yo claro, la sentía en mí como algo que buscaba, pero no terminaba de entender qué significaba, así como una definición. Y cuando empecé a viajar y empecé a conocer esas culturas, me di cuenta que había una gran sabiduría que permitía tener una mayor conciencia y un mayor orden interno desde una humildad muy bonita y mucha practicidad y mucha sencillez. No necesitaban tanta brújula, ni tanto GPS, ni tanto internet, ni tanto, para conectarse con ellos y poder estar como en una mayor armonía interna. Entonces no paré de investigar, de viajar, de compartir, de experimentar en diferentes culturas de punta a punta del mundo, hasta que a través de una gran maestra, mi maestra Karina Falcó, que es una de las grandes maestras que he tenido en el camino, me conectaba mucho con la impecabilidad y con esa esencia pura en el corazón y ese orden propio. Sobre todo ir primero a tu orden personal, ¿no? Pero ella hablaba de esta herramienta como la herramienta que más orden le había permitido, ¿no? Y cuando veía a una mujer con tanta sabiduría que ayudaba a tantísimas personas a llegar tan profundamente a ese autoconocimiento, desde esa impecabilidad, desde ese orden, de esa honestidad y a la vez de esa practicidad, ¿no? También dije, yo siento que ahí me está llamando algo. Y entonces empecé a caminar e investigar esta herramienta hasta que me hice la formación y terminé haciendo la formación en México. Pero bueno, es compartida por muchas tribus antiguas, también nativas, a diferentes partes del mundo. Y la rueda medicinal es una herramienta ancestral que es como una especie de... es una rueda, es una brújula natural donde internamente convergen los rumbos, convergen las fases de la luna, las estaciones, las emociones, el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal. Converge toda la creación dentro de un orden cíclico que nos permite entender que la vida es cíclica, que la vida es cambiante, que la vida son unas fases donde vamos a estar siempre pasando comienzos, maduraciones, terminaciones, observaciones, y soltar y tomar y emprender y amplificar. Y entonces vi como que reunía, aunaba todo el conocimiento que yo había investigado de una forma muy sencilla, muy práctica, pero también me permitía como poder compartirlo con otros de una forma muy eficiente. Porque también veo que hay mucha información, que la gente a veces pues puede conectar más con un tipo de persona, con un tipo de información, pero al final que algo te cause un impacto tan contundente a nivel tu inteligencia emocional de conectar contigo mismo, y al mismo tiempo que te dé una respuesta y un resultado tan ordenado en el momento de la práctica como luego en tu día a día en la vida, de una forma literal y transformadora, dije, esta es mi herramienta, ¿no? Porque si yo he caminado todo esto para poder llegar a ordenar eso en mí y poder compartirlo desde
desde un lugar lo más impecable posible. Cuando digo impecabilidad es que todos tenemos los mismos derechos y los mismos poderes de nuestra propia libertad personal y nuestro empoderamiento, nuestro liderazgo. Qué bonito es poder acompañar a otros a que sientan ese gran regalo de la vida y desde ellos mismos hacia todo lo que pueden crear hacia afuera. Entonces sentí que esa es la herramienta, y es una herramienta que te aporta mucha claridad, mucho enfoque, mucho orden, trae una transformación inmediata en tu vida real, y también te eleva la conciencia porque te permite entender la importancia de entender tu naturaleza y la naturaleza que te rodea, que es la misma de la que estás hecho y de la que ella está hecha de ti, y entenderla pues te da un gran apoyo y una gran guía que entonces se aúna como a esos abuelos que cuando te sientas con ellos en un momento te simplifican la vida, te quitan como las tonterías que a veces te confunden y te muestran un camino claro y directo hacia lo que es tu felicidad y tu propósito, empezando por ser tú mismo y quitarle importancia a lo que no lo tiene, y empezando por la gratitud de ser tú y estar vivo y poder tener la oportunidad de elegir cada día. Entonces es una herramienta maestra, una herramienta de vida para mí y para todos aquellos que decidan elegirse y sincronizarse con su inteligencia emocional y con unos resultados verdaderamente transformadores. ¿Dirías que es la herramienta más potente que has usado hasta ahora o que has conocido? Para mí sí. Para mí sí, porque como te comento, en todo mi camino hay muchas herramientas que me han ayudado mucho a entender una parte más de mí. Pero aunque todas sumen, mi interés personal es la unificación a nivel de entendernos como una gran familia. Y para podernos cuidar y podernos respetar y poder evolucionar juntos y que todos podamos disfrutar de los mismos derechos y de esa comprensión que a veces solo podemos tener en un círculo más cercano, que es la familia, esta herramienta te lo permite. Entonces no solo te ayuda a ir más hacia ti y a tener unos resultados poderosos en tu vida, sino que también te regala la comprensión de la importancia que tiene todo lo que haces, cómo lo haces, hacia dónde lo haces, y entendiendo que cada momento estás rodeado de toda esa sabiduría que te acompaña, que te guía, que te nutre, que te sostiene y que también está siendo tremendamente generosa contigo, y entonces te conecta mucho más con la amabilidad, con la gratitud y con el respeto hacia esa comprensión de no estamos solos y la importancia que puede tener cada ser vivo al lado tuya, y cómo ese ser vivo también ha tenido una trascendencia desde su origen hasta hoy, y la importancia que tiene de cuidarlo y de respetarlo como parte de tu familia también. Entonces sí, es una herramienta de mucho amor y mucha conciencia y mucho amor. Como me dijo otro gran maestro, Idil Liskano, un lama tibetano que también fue un gran maestro y que me encantó esa enseñanza. El amor es conciencia y la conciencia es amor. ¿Sientes que esta herramienta te permite crear la vida de tus sueños? Este orden sagrado te puede acercar más hacia ahí. Sí, porque al final, como te conectas con tu inteligencia emocional, con lo cual te conectas con quién eres, cómo sientes, te reconoces, aprendes de ti desde un lugar tan humilde y tan práctico y a la vez tan revelador, como una forma de abrirte los ojos, y también te aporta esa conciencia de la posibilidad de ver una realidad que innatamente reconoces más como tuya que a lo mejor la que has vivido hasta ahora, pues lo que deseas es más, claro, porque además ves la transformación que tiene. Entonces obviamente es como si estuvieses toda la vida buscando el sabor que más te gusta y de repente lo encuentras porque siempre sabías que existía pero no sabías dónde lo vas a encontrar, y lo encuentras, entonces quieres más de ese sabor y te das cuenta que ese sabor es lo que más te hace ser tu mejor versión y disfrutar de tu esencia y
de ti. Entonces siento que sí, que es contagiosa. ¿Cuál es el caso de transformación más evidente que has podido observar en alguno de tus clientes? ¿Evidentes te refieres a que haya sido rápido o a un nivel como más profundo? Más profundo, quizás. Hay que ver, porque haré un montón, tengo que hacer como cuenta atrás. Bueno, hace poco una señora de 60 y pico años, fue impresionante cómo llegó a emocionarse y a expresarse desde una autenticidad donde se reconocía, se amaba. O sea, ella había estado con muchas depresiones a lo largo de su vida, estaba como en un estado de vivir ya como, bueno, pues viviendo desde como una ausencia de ella misma, una falta de amor propio tremenda, de reconocimiento, de negación casi, ¿no? Y de repente se emocionó, empezó a reconocerse, a darse cuenta de lo mucho que se quería, lo importante que era quererse, cuidarse, y cómo al poder sentir todo esto dentro de ella, es como tuvo un momento, como yo diría, de un despertar muy grande. Y la siguiente sesión que hicimos para ver qué tal había ido la progresión y la integración, totalmente esa señora había cambiado su vida, su relación con su marido, con sus hijos. Incluso me hablaba y yo decía, mira, que te voy a grabar el testimonio porque es impresionante cómo se había ordenado. Es que literalmente se había ordenado en una conciencia que se cuidaba, se respetaba, con ello cuidaba y respetaba a su familia, a sus hijos más, ¿no? Donde antes a lo mejor ese enfado, esa desconexión hacía que tuviese más conflicto o más incomprensión hacia ella y hacia su familia, y por ende pues se creaba toda esa distorsión. Y como además era como, pues ahora en casa pasa esto y no pasa nada porque yo ya sé que yo me tengo que ocupar de lo mío y los demás pues bueno, irán y se irán haciendo, y si no pues... Entonces fue como, me quedé alucinada de literal con una sola sesión, que normalmente sucede una sola sesión, pero esta fue poderosa. Pero bueno, han habido muchas que las personas como que eso, como si conectaran con lo más, con su esencia originaria, y entonces tuvieran como un despertar, y eso le hiciera que bajara mucha información, que se ordenara dentro de su campo, que de hecho pasa así. O sea, realmente se ordena su campo genético, su campo energético, como si esa información se activara, se reordenara, se alineara con ella misma, y esa información le trajese mucha claridad y un enfoque de seguridad innata, ¿no? Y de confianza. Y entonces, indudablemente, pues lo tienen claro, ¿no? Y es como que te queda como, sí, pero hace una hora. Y entonces te ríes, ¿no? Porque dices, no, te ríes. Yo sonrío de la felicidad de decir, es que por eso amo esta herramienta. Porque es como, este es tu poder, tómalo, hazlo tuyo y muéstrate a ti misma quién eres. Y es como, ¡pah! Pero bueno, ha pasado de todo, de personas de la noche a la mañana que no ganaban dinero o tenían problemas económicos y boom, de repente abrirse esa puerta. Otras más en la línea siempre de eso, de quererse, porque al final todo comienza ahí, el cuidado, el amor propio. Pero bueno, relacionarse mejor con sus parejas o con su familia o con sus negocios, tomar decisiones mucho más claras hacia sus negocios que le están llevando más a la prosperidad, pero también a liberarse de cosas que ya no sentían que resonaban con ellos en su camino. O sea, siempre como también cambios radicales de gente que iba a ir hacia un camino y de repente no, tengo claro que este es el mío, y además de tener luego los frutos y no dejar de sucederle, porque también una de las cosas que sucede con esta herramienta es que como origina un cambio a un nivel de conciencia tan grande, es como si te sincronizaras con todo. Entonces de repente empiezan a suceder situaciones y oportunidades que van sumando a ese cambio, esa transformación. Entonces no paran de sucederse, y tengo testimonios de personas que me han vuelto a hacer como testimonios de, mira, me pasó aquello, fue maravilloso, pero es que no me deja de pasar. Y es que entonces, por eso digo que es de una sabiduría antigua, porque bueno, innata en nuestros genes y en nuestra energía, pero que es simplemente como ordenar eso en ti, y entonces empieza la manifestación de quien verdaderamente tú eres. Como lo disfrutas y lo gozas, pues se expande. Es inevitable, es un efecto mariposa, diríamos.
para ti y para todos, porque obviamente todo lo que tú ordenes en ti, eso ayuda a tu entorno de muchas formas. Y venirme incluso personas a darme las gracias, parejas, amigos, y decir, bueno, no, el trabajo lo ha hecho ella, pero sí que es verdad que obviamente mi servicio es que eso suceda, ¿no? De una forma genuina, para que esa persona no pierda el valor, porque también lo que no me gusta es que a mí personalmente, que a veces cuando vamos a ser ayudados, que perdamos el poder de lo estamos haciendo nosotros, simplemente otras personas vienen a guiarnos y su servicio es importante, pero el cambio lo haces tú. Y cuanto más ganas tengas de hacer ese cambio, y cuanto más voluntad pongas, y cuanto más fe, al final es fuerza enfocada a un punto, pues obviamente más contundente es todo. Pero bueno, esta rueda es muy amable, es muy amorosa y te ayuda a que el cambio sea inevitable. Yo de hecho le digo a la gente, esto antes y un después. O sea, si entra, el que entra sale, pero sale y sale por otra puerta. Como los programas estos de transformación americanos. Entonces, a día de hoy sigo sorprendida y agradecida de que esta magia suceda. Vamos, que has venido a hackear. Bueno, hay alguien que me ha dicho eso, que soy una hacker de la inteligencia emocional. Y digo, pues, o más bien de la inteligencia artificial a través de la inteligencia emocional. Pues sí, de ordenadores no entiendo tanto todavía, estoy en ello, es algo que todavía estoy aprendiendo a darle un poco más de habilidad, pero sí, porque nuestra inteligencia emocional es mucho más poderosa. Es que imagina que en vez de tener que ir a una herramienta que te dé una respuesta, la tuvieras por ti misma de una forma súper segura, confiada, sencilla, fácil, innata, natural, sin que tú tuvieras que estar comiendo la cabeza, haré esto, no haré lo otro, esto me hará bien. De hecho tenemos el jara y tenemos el corazón, que son dos puntos en el cuerpo que se sintonizan para tener respuestas de lo que, uno de lo que nos conviene fuera y otro de lo que nos conviene hacia adentro. Y entendiendo esa tecnología, que hay la filosofía hinduista, la filosofía budista, la medicina china, ¿sabes? Es que no lo digo yo, lo dicen las grandes artes antiguas, ¿no? De ese conocimiento. Entonces, si tomamos ese poder y ese entendimiento y lo reorganizamos, pues es que sucede simplemente porque comprendes quién eres y cómo te habitas. Bueno, se nos ha ido un poco la luz ya. Sí, siguiendo. ¿Seguimos o continuamos o...? Bueno, yo no sé si se ve. Yo no sé si se ve, se ve la luz de aquí atrás iluminada. Yo no sé si se me ha dejado de ver hace rato ya. Pues, ¿se ve o no? Bajito. Hay luz, se puede dar la luz, pero bueno, no sé si ya es suficiente o te falta la pregunta del cierre. Pues muchas gracias. Bueno, a ti, yo la verdad que he fluido muy natural, me he sentido muy cómoda. Me está picando los mosquitos, salí ahí rascándome más veces que la madre que parió. Pero bueno, eso para ti, no para la cámara ya. Y la verdad es que te digo que esta fuente, bueno, yo creo que ya estoy como en un nivel que me estoy permitiendo no solo informar, sino caminarlo con placer y libertad. Y creo que se hace como muy fluido por eso. Porque aunque tiendo a expandirme mucho cuando hablo de algo por la importancia que tiene llegar a que se comprenda y no que solo se diga algo que quede bien, pero no se entienda el contexto, creo que ya es como que sí que lo voy como resumiendo, pero dando también la importancia a una pregunta, ¿no? Aunque claro, la entrevista yo creo que va mínimo dura una hora, ¿no? A ver,